Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 22 de Historia, que en el día de hoy corresponde al tema que está señalado en la diapositiva, esto es el ascenso de los totalitarismos. La clase pasada estuvimos revisando la primera parte de este contenido que tenía que ver con el periodo de entreguerras, que va entre fines de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. Y señalamos que de los acontecimientos más importantes en relación al periodo, teníamos la crisis de 1929, que es como una de las primeras crisis potentes del sistema económico capitalista. Y entre las consecuencias de esta crisis económica, además de lo derivado en la economía misma, como es el desempleo, la inflación, o las consecuencias sociales también, el malestar en la población, tanto en Estados Unidos como en el mundo capitalista occidental, teníamos también como consecuencia el ascenso de los totalitarismos. Y habíamos señalado también que, a propósito de una cita de Eric Hobsbawm, que es un historiador marxista, que probablemente uno de los episodios más importantes en el periodo de entreguerras había sido esta crisis de 1929, porque de alguna manera nos permitía explicar los principales fenómenos históricos que se van a dar en este proceso. Entonces, si bien la clase pasada revisamos cuáles fueron las consecuencias de ese proceso en Estados Unidos y América Latina, de la mano del desarrollo del keynesianismo, lo que vamos a hacer hoy es revisar ese mismo proceso o el mismo periodo de tiempo, pero en relación a lo que está ocurriendo en los países europeos, que es donde finalmente se peleó la Primera Guerra Mundial, y que va a permitir, en conjunto con otros fenómenos que estaban ocurriendo anteriormente, que surjan estos totalitarismos, y en definitiva que podamos comprender en su totalidad el periodo entre guerras, como ya señalaba anteriormente. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es, primero que todo, caracterizar los principales rasgos de los sistemas totalitaristas. Y cuando hablamos de caracterizar, entonces, lo que vamos a señalar son los principales rasgos o los rasgos distintivos de cada uno de estos regímenes. Y para poder entender finalmente por qué surgieron en Europa y no en otras partes del mundo. Ahora, lo primero que tenemos que saber entonces para poder abordar este contenido es la definición de totalitarismo. Cuando nosotros hablemos de este concepto, nos vamos a referir fundamentalmente a un régimen político o a una manera de ejercer la política cuya característica principal es la concentración del poder. En este caso, vemos la imagen abajo de estos tres líderes representativos, Hitler, Stalin y Mussolini, de Alemania, la Unión Soviética e Italia, respectivamente. Y estos líderes que van a representar a un partido único, el partido nazi, el partido comunista y el partido fascista, va a implicar en la práctica que su forma de ejercer el poder implica al mismo tiempo la desaparición del Estado de Derecho. Y por lo tanto, como consecuencia de lo anterior, el control en la vida de las personas, probablemente en casi todos los aspectos de su vida, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. Cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de democracia y desarrollo, hablamos del Estado de Derecho y señalamos fundamentalmente que tenía que ver con el imperio de la ley y la forma en que la Constitución permitía que tanto gobernantes como gobernados se rigieran por la misma ley, ¿cierto? Y acataran la ley de igual manera. Entonces, en la medida en que el poder se empieza a concentrar en una sola persona y también en un partido único, como los que ya hemos mencionado, lo que va a ocurrir en la práctica es que el Estado y la Constitución no va a ser capaz de garantizar para las personas esas libertades mínimas que permiten la existencia de un régimen democrático. Y desde ese punto de vista, entonces, en la medida en que concentran cada vez más poder y en que controlan los diversos aspectos de la vida de las personas, es que vamos a hablar de un control total. Y de ahí entonces vamos a derivar el concepto de totalitarismo. Vamos a incluir entonces en el sistema totalitario a estos tres regímenes, como ya los he mencionado anteriormente. Lo segundo que vamos a hacer entonces es plantearnos la siguiente pregunta, que es ¿por qué surgen los totalitarismos? Y la verdad es que para responderlo tenemos que inevitablemente aludir al periodo anterior o inmediatamente anterior, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial en 1918 y se firman los acuerdos de paz en 1919, el Tratado de Versalles va a ser el símbolo característico de ese proceso de posguerra. Y ese proceso de posguerra, que va a estar representado en Versalles, va a significar para algunos países una crisis. Si nosotros observamos la imagen que está ahí, que ya la habíamos presentado en la clase de la Primera Guerra Mundial, está hablando del Tratado de Versalles, y se fijan que quien va saliendo de ese Tratado de Versalles es justamente la representación de Alemania.
¿ya? Este Tratado de Versalles estableció cláusulas que van a ser muy sancionadoras y muy estrictas, particularmente con Alemania. Y desde ese punto de vista, entonces, van a generar profunda molestia en la población en general y también en los distintos gobernantes y los distintos líderes políticos que existían en la época. Por lo tanto, no solo basta entender que después de la Primera Guerra Mundial, los países de Europa se enfrentan a una profunda crisis económica derivada de todo el dinero que gastaron en la guerra misma. También tenemos que considerar la destrucción de las ciudades donde se peleó la guerra y, por supuesto, que este Tratado de Versalles, que primeramente, o al menos en lo que declaraba, buscaba la paz, en la práctica no lo consiguió porque, como ya señalaba, las medidas que establece, particularmente para Alemania, son tan sancionadoras que en realidad generan más molestia que las ganas de mantener un mundo en paz. En el caso particular de Italia, recordemos que en la Primera Guerra Mundial, Italia, antes que finalizara este conflicto, se cambia hacia el bando de los vencedores y con la esperanza de alguna manera que al estar del lado de los vencedores iba a poder obtener mayores beneficios cuando se firmaran los acuerdos de paz. Sin embargo, a poco andar ocurre todo lo contrario, y es que estos vencedores que le habían prometido territorios a Italia, particularmente en África, no cumplen esas promesas, y entonces de esta firma de acuerdos en Versalles, tanto Italia como Alemania van a salir enormemente perjudicados. De alguna manera, todo aquello por lo que habían luchado en las últimas fases del siglo XIX y durante la guerra misma no se había podido concretar porque perdieron la guerra, y cuando se firman los acuerdos de paz entonces tampoco logran obtener ningún beneficio. Recordemos que en el caso particular de Alemania, se establece no solamente que paguen indemnizaciones de guerra, sino que también devuelvan los territorios conquistados, tanto en Europa como fuera de Europa, particularmente en África, territorios coloniales. Y en conjunto con esto también se estableció que eliminaran sus ejércitos y por lo tanto todo aquello por lo que había luchado Alemania en la Primera Guerra Mundial, nos parezca positivo o no, se había deshecho con la firma de este acuerdo. Y como están en posición de los vencidos, entonces no les queda nada más que firmar este acuerdo. En este sentido, entonces, el primer componente que nosotros tenemos que entender para explicar el surgimiento de los totalitarismos es que una vez terminada la guerra hay una crisis, y esa crisis, que es primero económica, que es demográfica también, con el tiempo se va a ir transformando en una crisis de carácter social, porque las sanciones del Tratado de Versalles son, como ya señalaba, tan estrictas que necesariamente va a generar malestar en la población. Entonces, en segundo lugar, vamos a señalar los efectos derivados de la crisis de 1929, que es lo que señalaba al inicio de la clase. Y como observamos ahí en la caricatura, tenemos que entender que la crisis no afectó solamente a Estados Unidos, sino que en realidad a todos aquellos países que estaban involucrados económicamente con esta potencia económica. Desde este punto de vista, América Latina también se vio perjudicada, y por supuesto los países europeos de los que estamos hablando ahora, porque para poder iniciar su proceso de reconstrucción con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, los préstamos que solicitaron se los pidieron a Estados Unidos. En el caso particular de Alemania, por ejemplo, al menos un 40% de la reconstrucción alemana, en términos económicos estoy pensando, provienen de préstamos norteamericanos. Por lo tanto, cuando en 1929 esta economía colapsa, eso va a significar en la práctica, como una de las primeras medidas, que los créditos que estaba entregando este país se van a suspender de manera inmediata. Y por lo tanto, ese dinero al que solían recurrir para poder reconstruirse ya no va a estar disponible. Esto va a agudizar entonces problemas que ya habían sido el efecto más notorio de la crisis, como el desempleo, la inflación y el malestar social del que ya hablaba. Por lo tanto, la crisis económica indirectamente también va a afectar a estos países. No porque la crisis se dé en primer lugar o en primera instancia en este lugar, sino porque en definitiva también están vinculados económicamente con Estados Unidos a través de estos préstamos. Y como dependen, o sus economías dependen en gran medida del bienestar de esta potencia, en la medida en que ello no ocurra, entonces también los va a perjudicar como en un efecto dominó. Y eso lo vamos a entender entonces como un segundo proceso de crisis. Todavía no terminan de recuperarse de los efectos mismos de la guerra, y entonces va a venir en el periodo entre guerras este proceso, que es la crisis de 1929, con todo lo que ello implica. En tercer lugar, vamos a señalar allí la polarización política de la sociedad, y esto tiene que ver fundamentalmente con el punto, en realidad con los dos puntos anteriores. En una sociedad que se encuentra en crisis, y en una crisis tan profunda como la que estamos señalando ahora,
las personas en general tienden a pedir respuestas, ¿no? Y esas respuestas se manifiestan de distintas maneras, o ese malestar, esa inquietud se va a manifestar de distintas maneras. En el caso particular del que estamos hablando, que son estos países europeos, la sociedad va a tender a polarizarse. Y esto significa, en otras palabras, que se va a posicionar probablemente ideológicamente en dos extremos de la sociedad. ¿Ya? Por un lado, va a ser recurrente que surjan estas posturas de ultraizquierda, exigiendo cambios rápidos y también cuestionando a los gobiernos de turno, no solamente por haberse involucrado en una guerra, con todos los costos que eso significa, sino también por estar tan estrechamente vinculados a Estados Unidos, que es la potencia económica mundial, y por lo tanto exigiendo cambios rápidos para problemas como la inflación y el desempleo. En este mismo caso, o en este mismo sentido, también van a surgir posturas de ultraderecha. Pensemos, por ejemplo, en los camisas negras de Italia. Y de alguna manera, claro, lo que van a buscar hacer es, van a buscar soluciones rápidas a estos conflictos de las que ya estamos hablando, y al mismo tiempo frenar todos los avances o todas las protestas de estos sectores de ultraizquierda, porque justamente en Europa existe un particular temor, sobre todo en Alemania e Italia, de lo que pueda representar el socialismo. Lo decíamos en la clase anterior, que mientras Estados Unidos, bueno, y el mundo capitalista occidental se caía a pedazos como consecuencia de esta crisis, la verdad es que la Unión Soviética crecía en términos económicos y crecía también de la mano de un modelo económico socialista. Por lo tanto, sí surgieron algunas voces que señalaban que mientras el sistema económico capitalista no funcionaba, la verdad es que el socialista sí. Por lo tanto, existe un creciente temor en ciertos sectores de la población, los más conservadores, la burguesía, de estos países de los que estamos hablando, en que eso que ocurrió en Rusia y también en algunos países de lo que más tarde llamamos Unión Soviética, se pudiera replicar en otros países de Europa. Y frente a eso, entonces, una reacción, más todos los fenómenos de crisis de los que ya hablamos, produce una reacción de ciertos sectores que nosotros vamos a denominar de ultraderecha. Entonces, claro, en definitiva lo que ocurre es que esta sociedad se va polarizando, o sea, la población se va yendo hacia dos extremos, y como no tenemos un centro claramente definido, eso va a hacer que la posibilidad del diálogo sea cada vez más difícil de conseguir. Entonces, como está señalado aquí en el segundo recuadro, por un lado se critica el sistema capitalista, obviamente desde la izquierda o desde los sectores que se identifican con la izquierda. Y por otro lado también existe un temor al socialismo desde la ultraderecha o las posturas que más tarde vamos a identificar con el fascismo. Y en consecuencia, cuando perdemos la posibilidad del diálogo o la posibilidad de resolver las cosas dentro de la institucionalidad política, con los mecanismos que el Estado de Derecho tiene para poder resolver este tipo de situaciones, lo que va ocurriendo como consecuencia, a fin de cuentas, es que la democracia pierde sentido. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, ¿por qué pierde sentido? Porque las personas no entienden cómo dentro de lo que debería ser el mejor sistema económico y el mejor sistema político posible, se pueden generar estas crisis y se pueden generar estas situaciones de injusticia, donde gran parte de la población que vive en la cesantía, que vive o sufre los efectos de la inflación y los efectos de una guerra, ¿ya? Cuando hablamos de una potencia económica, Mario, no me estoy refiriendo a Rusia en particular, sino que me estoy refiriendo a la Unión Soviética como federación y como conglomerado político, ¿ya? En este sentido vamos a decir que si bien no es una potencia económica, podríamos conceder eso, la verdad es que crece económicamente como no está creciendo Estados Unidos. Y ese es ese contraste del que estamos hablando, en que a uno le está yendo bien con un sistema que no es capitalista y a otro que es capitalista, que se supone que es democrático también, está sumido en la crisis, lo que va a generar el cuestionamiento. Entonces, a los dos procesos de crisis de los que ya estábamos hablando anteriormente, de posguerra, Versalles y la crisis del 29, vamos a agregar, como consecuencia de los dos anteriores, esta polarización de la sociedad que va a significar una pérdida de valor para las personas de la democracia. Y cuando las personas sienten que el sistema en el que viven no los toma en consideración, no les toma su opinión y tampoco resuelve los problemas urgentes de manera rápida, entonces necesariamente viene un cuestionamiento profundo y también viene esta sensación de que no importa de qué forma, con qué medios o qué persona resuelva estos problemas mientras los resuelva. Y entonces el surgimiento de líderes populistas con discursos populistas se hace mucho más fácil.
¿Ya? Las personas cuando están en una situación de crisis tan profunda como la que estamos hablando, lo único que quieren es que la situación cambie, esa situación desfavorable cambie. Por lo tanto, rápidamente adhieren a personas o a grupos que en general se acercan como a los extremos de la política porque vienen a ofrecer cambios radicales, soluciones rápidas, pero que en definitiva dejan de lado todos los procesos democráticos que se han establecido en los respectivos países, ¿ya? Y a eso es que nos referimos con desvalorización de la democracia. Si la democracia no puede resolver los problemas más urgentes, entonces no sirve para nada. Y entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan otras soluciones. Yo no estoy diciendo que esto tenga que ser así, no es que concuerde con esta idea, pero en realidad es el análisis que hicieron en Europa muchas personas. Y eso obviamente es un caldo de cultivo para que líderes fascistas puedan surgir, ¿ya? Y no está tan lejos de la realidad en la que vivimos nosotros como país actual. Se fijan que es mucho más notorio hoy que posturas de ultraderecha, por ejemplo, la de Acción Republicana de José Antonio Kast, tenga mucho más cabida en un país hoy, en un país como Chile hoy, cuando estamos en una profunda crisis económica y sobre todo una crisis política y social. Entonces, hay grupos de la sociedad que optan por soluciones que son mucho más extremas, pero que en realidad no consideran ninguno de los mecanismos que la democracia establece para poder resolverlo. Y entonces empezamos a buscar culpables fuera. Los migrantes, dicen algunos, aunque no tengan ningún asidero político, aunque no tengan ningún fundamento detrás, ni ningún estudio serio, se empiezan a culpar a otros de problemas que deberían resolverse internamente. Y algo como eso, un poco, pero llevándolo a un extremo, por supuesto, es lo que le está pasando a Europa en el periodo entre guerras. Vamos al número 4, que probablemente es uno de los elementos más importantes. Los totalitarismos probablemente no hubieran podido surgir en la Europa entre guerras sin un componente que les dio mucha potencia y mucha fuerza. Probablemente un Hitler, un Mussolini y un Stalin nunca hubieran podido llegar al poder de forma tan rápida como lo hicieron, sobre todo en el caso de Hitler, sin que hubiese existido como una especie de escenario propicio para que ello ocurriera. La crisis y todo lo que ya hemos señalado anteriormente es un elemento importante. Sin embargo, también hay otro que no hemos mencionado y que tiene que ver con los medios de comunicación de masa. Si ustedes observan las dos caricaturas, de alguna manera aluden a un fenómeno del que ya hemos hablado también cuando tratamos el tema de Primera Guerra Mundial. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que muchas veces, o la mayoría de las veces, la opinión pública o la opinión de las personas en relación a determinados temas está siempre moldeado o quizás dirigido por los medios de comunicación masivos. Hablamos del periódico, la radio, la televisión, hoy día también podríamos mencionar las redes sociales. Entonces, cuando las personas se quieren informar sobre determinados temas, necesariamente acuden a los medios de comunicación masivos, que en esa época también existían, tal vez no con la masividad que hoy, no existían las redes sociales. Sin embargo, sí existía la radio, sí existía la propaganda política, sí existían los afiches y luego la televisión. Por lo tanto, en ese sentido, estos líderes aprovecharon que las personas acuden a estos medios para informarse y entonces los utilizaron con un fin que es político, eminentemente de propaganda política, y entonces empezaron a transmitir paulatinamente sus ideas a través de estos medios de comunicación hasta que de alguna manera lograron convencer a un grupo importante de la sociedad de que esas ideas que transmitían eran ciertas, eran correctas y por lo tanto había que apoyarlas. En este sentido, el aparato de propaganda, por ejemplo, que tenía Stalin, que tenía Mussolini, que tenía Hitler, era enorme. Entonces, cuando ahí dice, el poder te vence cuando te convence, alude un poco a esta frase, quizás algunos de ustedes lo han leído, y algunas lo han leído, que es 1984, donde hablan de un mundo más o menos situado en esta época de los totalitarismos, y señala que cuando yo repito una mentira, muchas veces, en algún minuto, eso se transforma en verdad. Por lo tanto, el poder te vence cuando te convence es cuando, de alguna manera, yo le creo todo a esos medios de comunicación y, en consecuencia, dejo de utilizar mi potencial crítico como ser humano y asumo que aquello que me están informando es cierto. No lo cuestiono. Y como no lo cuestiono, entonces, dejamos de ser personas pensantes, por así decirlo, ciudadanos y ciudadanas críticas y, como dice Emilio, nos transformamos en una masa. Y por eso, los medios de comunicación de masas están
están estrechamente ligados al surgimiento de la sociedad de masas. Cuando uno le habla a un público que es masivo, simplifica considerablemente su discurso y en realidad apela, en general cuando le hablamos a las masas, apelamos a lo emocional, apelamos a los sentimientos, aun cuando lo que estemos diciendo esté carente de fundamento, aun cuando no estemos señalando nada cierto, nada serio, pero en realidad buscamos conmover a esas personas. Y si pensamos además que en esta época la sociedad europea está profundamente conmovida por los efectos de la crisis, en una sensación de pesimismo total, por una serie de características que ya hemos mencionado, entonces cuando surge un líder que parece más simpático de lo habitual, que es carismático, que tiene un discurso súper potente y que en realidad nos bombardean todos los días con información en relación a las ideas que propone, en realidad tarde o temprano las personas terminan por convencerse que lo que esa persona está diciendo probablemente es verdad, aun cuando no lo sea, y en realidad en la medida en que los medios de comunicación informan más o menos lo mismo y no tenemos la posibilidad de informarnos en medios alternativos, lo que va a ocurrir en la práctica es que nos tragamos y nos creemos todo eso que nos dicen. Los medios de comunicación masiva moldean la opinión pública y en consecuencia, por mucho que nosotros creamos a veces que estamos pensando de manera independiente, lo más probable es que en la práctica lo hayamos escuchado, lo hayamos leído, lo hayamos visto en algún medio de comunicación, y si esos medios de comunicación no tienen como principal objetivo la objetividad de la información, probablemente entonces vamos a repetir y repetir ideas que son las que estos medios quieren que repitamos. Entonces, en este sentido, si ustedes miran la segunda caricatura, se van a dar cuenta que, claro, los medios de comunicación, y pensemos en la actualidad también, sobre todo la televisión, nos muestran una parte de la realidad. Si nosotros no somos capaces o no tenemos la posibilidad de informarnos sobre la otra parte que no nos están mostrando estos medios de comunicación, entonces probablemente entenderemos como verdad solo aquello que estamos viendo. Stalin, Mussolini y Hitler jamás hubieran podido llegar al poder de no ser por la potencia que los medios de comunicación de masas tuvieron en esta época, porque efectivamente lo que va a ocurrir es que van a estar todo el día bombardeando con esta información a las personas, y por muy absurdo que pueda parecer, por ejemplo, estoy señalando particularmente el caso de Alemania, en un principio puede parecer absurdo que Hitler dijera que los judíos eran inferiores y que en consecuencia había que eliminarlos. Podía parecer absurdo que los judíos tuvieran la culpa de todos los problemas de Alemania. Sin embargo, en la medida en que lo repetimos eternamente, esa mentira se va a transformar en una verdad, y en consecuencia cuando las personas lo asuman como una verdad, van a prestarle su apoyo incondicional a estos líderes. ¿Se fijan? Esto de alguna manera va a significar que estos líderes tienen todo el poder, y eso los transforma en líderes totalitarios, que una vez que llegan al poder entonces comienzan a controlar todos los aspectos de la vida de las personas y se transforman en lo que estamos estudiando hoy, ¿ya? Bueno, no sé en realidad si, quizás es una opinión personal, no sé si debería regularse por ley la imparcialidad de los medios de comunicación. Yo entiendo que todos cuando vamos a la universidad nos hablan de la ética profesional, por lo tanto me imagino que los y las periodistas también la tienen. Sin embargo, ocurre muchas veces que esa ética no va muy en la línea de la objetividad o de tender a la objetividad, aunque yo sé que es muy difícil obtenerla, sino que en realidad están un poco al servicio de los intereses económicos y políticos de distintos grupos. Y eso hace que en definitiva no podamos tener medios alternativos con los cuales informarnos quizás. Entonces, pasemos al... Bueno, aquí les traigo algunos ejemplos de lo que les señalaba en el punto 4. Por ejemplo, si miramos la primera propaganda política, por así decirlo, dice: detrás de las potencias enemigas, el judío. Aquí tenemos, dice this is the enemy, y está obviamente una espada rompiendo una Biblia, aludiendo al mismo concepto del judío. Entonces, claro, si yo transmito esto todo el tiempo y le doy razones a la gente para señalar que la culpa de todo la tienen los judíos en medio de una crisis profunda, y si además soy carismática y si además controlo la prensa, entonces probablemente las personas van a empezar poco a poco, paulatinamente, a adquirir ese discurso. Miren acá, también tenemos en el mismo caso de Hitler, dice: Hitler está construyendo, ayúdalo, encarnando en la figura de Hitler el progreso de Alemania. Por lo tanto, también meter en la cabeza de las personas
personas esa idea de que gracias a Hitler es que Alemania progresa. Del otro lado también tenemos, o desde el otro extremo también de la política, tenemos a Stalin, que es como este capitán del barco, atrás obviamente con la bandera de la Unión Soviética, señalando también que un poco el destino de esta Unión Soviética, de esta federación de repúblicas, pasa por la figura de Stalin. Entonces solo en la medida en que este líder se mantenga en el poder es que se puede mantener también todos los privilegios o todos los cambios que implica que esta persona esté en el poder. Claro, efectivamente no distingue color político, yo creo. ¿Ya? Miremos esta en el caso de Italia, dice con el duce hasta la muerte. ¿Ya? Y también ahí en el caso de Alemania, ustedes ven ahí los símbolos, enlístate ahora. Claro, obviamente enlístate, esto es para participar de la Segunda Guerra Mundial, y también con el logo ahí del fascismo, que claramente también al que constantemente se le hace propaganda. ¿Ya? Entonces, otro de los elementos importantes, ya tenemos en consideración los 4 elementos que permiten o que de alguna manera van a explicar que el totalitarismo surja, y también tenemos que ver ahora cuáles son las características de estos 3, o sea, qué elementos tienen en común tanto el régimen estalinista, el fascista y el nazista. Y son los que están mencionados acá, existen muchos otros, sin embargo estos son los más importantes. Lo primero que vamos a señalar es algo que ya hemos dicho antes, y es la concentración del poder en un líder y en un partido único. De alguna manera existe esta creencia, o se va a transformar con el tiempo, de que el progreso de cada uno de estos países o los cambios que se deberían hacer solo pasan por la figura de una persona, que son los líderes que ya mencionamos. Y estos líderes representan una forma de pensar o una ideología particular que se va a terminar transformando en un partido único y se va a prohibir toda disidencia política. Entonces, claro, controlamos los medios de comunicación y además prohibimos toda disidencia. ¿Se fijan? Entonces así es mucho más fácil transmitir solo un discurso, ¿sí? Y que la gente pueda compartir ese discurso también. Ahora, si quedaran algunas personas que no están convencidas o que siguieran manifestando su crítica a este tipo de ideas de las que ya estamos hablando, entonces también existe por parte del Estado todo un aparato de violencia y de terror para controlar a la población. Entonces, claro, si la población se opone y no está de acuerdo con estas ideas, lo más lógico, pensando en estos líderes de los que estamos hablando, es que se le va a reprimir. ¿Ya? Y se les va a reprimir con la violencia, pero también con el terror, con el terrorismo desde el Estado, o sea, utilizando el aparato del Estado para reprimir a la población si es que es contraria a estas ideas. Y no estamos hablando de una detención, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los judíos, del exterminio. Por lo tanto, cada vez que ese tipo de medidas se toma, es ejemplar para el resto de la población, porque basta con que maten a unos cuantos, ¿se fijan? Para que todo el resto entienda que si hace lo mismo que esas personas, entonces les va a ocurrir algo parecido. Y eso hace que la población se frene y que incluso si no están de acuerdo, entonces mantengan cierta distancia y mantengan silencio en relación a lo que piensan. Cuando la población tiene tanto temor, pensemos por ejemplo en la dictadura en Chile, necesariamente eso le da poder a estos líderes, porque cuenta no solamente con todos aquellos que los apoyan, sino que también con el silencio y el temor de quienes no están de acuerdo. ¿Sí? Claro, y si no están de acuerdo, Noemí, probablemente algo va a ocurrir, ¿ya? Entonces no te va a quedar nada más que el silencio o el exterminio, pensemos en la población judía, ¿ya? En tercer lugar, vamos a tener el uso permanente de la propaganda, que son todas las imágenes que yo les mostraba anteriormente. Y esa propaganda tiene, a partir del concepto que ya definimos en algún minuto, tiene un objetivo que es político, es transmitir estas ideas, y si ustedes se fijan, la propaganda tiene poco texto, entonces no hay que ser profundamente un lector asiduo para poder, o una lectora asidua para poder entenderlo, porque tiene una imagen muy clara, tiene símbolos que son bastante representativos, con lo que están bombardeando todo el tiempo a la población. Y tenemos por último la intervención estatal permanente, que va a centralizar las decisiones, o sea, va a ser este líder, este partido único del que hablamos, quienes van a tomar todas las decisiones, quienes van a controlar no solamente el aparato del Estado, las instituciones y las distintas autoridades, sino que también van a controlar a través de esas instituciones y autoridades a la población en su totalidad. Piensen ustedes que cuando se murieron millones de judíos y judías en el mundo, en campos de concentración, tuvo que pasar mucho tiempo para que ello ocurriera. Y muchas personas observaron esta situación y nadie hizo nada.
¿Se fijan? Lo que no significa necesariamente que estuvieran de acuerdo. Sin embargo, existe tal nivel de miedo, tal nivel de terror, que incluso medidas como esas, quitarle la vida a otros seres humanos, incluso con esa medida nadie se atreve a señalar nada. Ese temor, esa sociedad de masas, esa propaganda y ese uso del aparato del Estado para reprimir, entonces es como el escenario perfecto para que los líderes puedan tener todo el poder. Por eso hablamos de líderes totalitarios. Esta imagen que está acá es una imagen bien representativa, no se alcanza a ver probablemente con mucha nitidez ahí, pero en el centro de la imagen está Hitler en el Congreso alemán dando un discurso. Y si ustedes se fijan, todos los asistentes están levantando su mano derecha en este saludo típico que tenía cuando saludaban al líder o al Führer, como le llamaban, o como se hacía llamar él. Y la traje acá, la puse por una razón bien simple. En una institución que es tan democrática, o que debería ser la más democrática, como es el Parlamento o Congreso, ustedes se fijan que todos los presentes apoyan estas ideas nazis. Por lo tanto, cuando ese Congreso está de acuerdo con ideas como las que alguna vez postuló Hitler, es que probablemente la democracia fracasó. Y probablemente su nivel de desvalorización llegó a tal nivel que, en definitiva, nadie se cuestione que en una institución que debería ser representativa de la soberanía popular, entonces quien esté dando un discurso es una persona que tiene un discurso de odio, un discurso antidemocrático, y que sin embargo promete a todas las personas sacarlos de la profunda crisis en la que se encuentra. Entonces, lo que tenemos que poder dimensionar es que cuando las personas se encuentran en tal situación de crisis, es muy fácil que los líderes populistas lleguen al poder. Y nadie se cuestiona cómo llegan al poder y nadie cuestiona las decisiones que toman, a pesar de que son profundamente antidemocráticas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es soluciones rápidas a una crisis. ¿Se fijan? Y eso es importante también entenderlo, porque yo creo que si aprendiéramos un poquito más de la historia, no permitiríamos que líderes como los que hay en distintos países, pensemos en Bolsonaro, en el caso de Brasil, pensemos en Donald Trump, bueno, en el mismo José Antonio Kast, del que hablaba anteriormente, que a pesar de que mantienen discursos de odio con ciertos grupos de la población, por ejemplo, la población migrante, en el caso de Bolsonaro, por ejemplo, por las minorías sexuales, por las mujeres, la verdad es que nadie lo cuestiona, incluso llegan al poder, ocupan cargos de representación política. Donald Trump, Bolsonaro son presidentes de sus respectivos países y por lo tanto nadie se cuestiona que esos discursos de odio, cuando se reproducen infinitamente, terminan siendo verdad para una parte de la población, aun cuando eso genera efectos muy nocivos para la sociedad en su conjunto. ¿Se fijan? Entonces, en este sentido, es importante entender que en el caso particular de lo que estamos hablando, se generaron todas estas condiciones propicias para que pudieran surgir estos líderes totalitarios. ¿Se fijan? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es revisar cada uno de estos casos, pero de manera particular, ¿ya? Entonces vamos a revisar primero el caso de Italia, el caso de Alemania y en último término el caso de Stalin, ¿ya? Y el estalinismo soviético. Partamos por el primero, que es el fascismo italiano. Si ustedes observan esta imagen que está acá, representa un grupo de personas del que hablé al inicio de la clase, que es los camisas negras, ¿ya? Es algo así como una especie de milicia republicana, ¿ya? Es algo así como un grupo de civiles que surge de manera espontánea en la sociedad y que comienza a armarse, que tiene un objetivo claro, en este caso es salirse de la crisis o generar cambios inmediatos a nivel político para que Italia saliera del proceso de crisis en el que se encontraba. ¿Ya? En este caso particular del que estamos hablando, tenemos que entender que para que pudiera surgir el fascismo italiano, el primer antecedente son todos los que ya hemos mencionado con anterioridad, ¿ya? Que es la economía devastada por la guerra, por la Primera Guerra Mundial, y también tomar en consideración que esta polarización de la que hablábamos en el punto 2, en las diapositivas anteriores, también se va a dar particularmente en Italia. Y entonces vamos a tener por un lado a los sindicatos, a la clase trabajadora organizada en los sindicatos, pidiéndole respuesta a los gobernantes de la época por los nocivos efectos de la Primera Guerra Mundial.
¿Ya? Y también vamos a tener, por otro lado, a los grupos de extrema derecha, como los camisas negras, no solo exigiendo cambios rápidos, igual que la extrema izquierda, sino que también en las calles, como vemos acá, combatiendo a todos esos grupos de ultraizquierda, porque también existe, como ya señalaba anteriormente, este temor enorme de que el socialismo se pueda apropiar de todos estos espacios y pueda llegar al poder en los países europeos. ¿Se fijan? Ahora, este clima del que ya hablamos en los puntos anteriores también se va a dar en Italia como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? La sociedad también se encuentra en un proceso de crisis, ¿ya? Y también vamos a tener, por otro lado, la formación del Partido Nacional Socialista en 1921, que va a ser como la culminación de todo este proceso, porque si ustedes se fijan, en una sociedad en crisis, entonces, es mucho más fácil que este tipo de partidos puedan surgir, y en el caso de Italia, esto no va a ser una excepción, porque de la mano del Partido Fascista, estos camisas negras de lo que estamos hablando van a tomar cada vez mayor protagonismo en la sociedad, ¿ya? Este tema es bien complejo, si ustedes se dan cuenta, genera bastante polarización, incluso hasta el día de hoy. Frente a una crisis tan potente como esta, entonces el nacimiento del Partido Fascista en 1921, en Italia particularmente, lo vamos a entender como una reacción, no solamente a la crisis que vive Italia, derivada de la Primera Guerra, sino que también lo vamos a entender como una crisis a este comunismo del que se habla al interior de Italia, y donde hay ciertos sectores de la población que están muy temerosos que aquello que ocurrió en la Unión Soviética entonces se pueda replicar en el caso particular de Italia, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo sintetizamos esto? ¿Ya? Para la PSU lo más importante es que ustedes entiendan los puntos anteriores, o sea, cómo la crisis facilita que este tipo de discursos de odio, entonces tengan mayor recepción en la población, porque no solo es el discurso de odio, sino que también es la promesa de que todas las cosas van a cambiar para mejor, y por supuesto que cuando las personas están en una situación de crisis reciben de manera más rápida este tipo de ideas. No importa quién gobierne, no importa cómo, mientras solucione los problemas urgentes de las personas. Ahora, esta imagen particularmente corresponde a un episodio que nosotros conocemos como la Marcha sobre Roma, que es el momento en que miles de estos camisas negras van a salir a la calle y van a marchar en Roma exigiéndole al rey, en esta época Víctor Manuel III, que le entregue el poder a Benito Mussolini y que de esta manera este, que es el líder del partido fascista, asuma el control del gobierno en Italia. En la práctica, piensen ustedes que tenemos un rey, lo que ya no es democrático en sí mismo. Sin embargo, este rey asume que el poder de este grupo fascista es tan potente porque no solo está en la calle exigiendo que este rey se vaya del poder, sino que también paulatinamente empieza a ser mayoría en el Congreso. En este sentido, entonces, después de esta marcha sobre Roma, que es como una especie de advertencia al rey, el rey no le queda nada más, o quizá tenía otra posibilidad. Sin embargo, la decisión que toma es entregarle el poder a Benito Mussolini, y a partir de 1922 y hasta 1943, este líder se va a mantener en el poder, ¿ya? Hacia 1925, o sea, 3 años después, esto se va a transformar en una dictadura y con el tiempo en lo que nosotros vamos a denominar un sistema totalitario, ¿ya? Ahora, cuando Mussolini llega al poder, toma una serie de medidas que es lo que paulatinamente lo va a hacer convertirse en un líder totalitario, ¿ya? Que es el cierre del Parlamento, fíjense en la institución más democrática que tenemos, la disolución de los partidos políticos y de los sindicatos, toda vez que tuvieran ideas contrarias a las que manifiesta el partido fascista, y también, por supuesto, como consecuencia de los 2 puntos anteriores, la supresión de ciertas libertades civiles y políticas, que entonces van a hacer que la figura de Mussolini empiece a concentrar cada vez mayor cantidad de poder. Y en este sentido, entonces, ya va a pasar de ser un dictador o un líder autoritario a uno que vamos a denominar totalitarista, ¿sí? Porque va a controlar muchos más aspectos de la vida de las personas. Hay ciertas particularidades en el caso de Italia, que son estas 2 que están mencionadas acá. Por un lado, Italia tiene esta idea de una política expansionista, porque Mussolini mencionaba mucho en sus discursos esta idea de revivir en Italia la gloria que alguna vez tuvo el Imperio Romano en sus tiempos de mayor esplendor. Esto es como en el siglo III después de Cristo, cuando conquistó una gran cantidad de territorios y llegó a su máximo proceso de expansión. Entonces aludía siempre a esta idea de, bueno, yo quiero llegar al poder y una vez que esté en el poder, lo que voy a hacer
hacer es llevar a Italia a la gloria política, por así decirlo, transformándolo en lo que en alguna vez fue el Imperio Romano. Aun cuando eso pudiera significar pasar por encima de todos los gobiernos o de todos los sistemas políticos que imperaban en Europa en esa época, ¿ya? Entonces, por un lado vamos a tener como una particularidad que es esta política expansionista. Y por otro lado, vamos a tener también la instauración de un sistema corporativista que va a significar, en otras palabras, que el gobierno de la época, o el Estado en este caso, de la mano de Mussolini y del partido fascista, van a de alguna manera comenzar a controlar las distintas organizaciones que existen en la población, como sindicatos, centros de estudiantes, agrupaciones políticas o agrupaciones de cualquier tipo, para que paulatinamente los líderes de cada una de estas comiencen a ser líderes también del partido fascista. Entonces, en la medida en que los líderes de estas agrupaciones políticas tengan ideas similares a las que tenía el partido fascista y a las que tiene Mussolini, entonces eso va a permitir que la población se controle de manera más eficiente, porque en toda organización va a existir algún representante del partido fascista que va a estar atento o atenta a lo que este grupo de personas señala, y en consecuencia a que en la práctica la población siga los lineamientos de lo que espera el partido fascista y Benito Mussolini, que es el líder. Entonces, en el caso del fascismo italiano entendemos cuáles son las condiciones que permiten que Mussolini llegue al poder. Y también, en segundo lugar, cuáles son los rasgos distintivos de este sistema, ¿ya? Vámonos ahora al caso del nazismo alemán, que es probablemente el que nosotros conocemos más, ¿ya? Cuando hablamos del nazismo alemán, tenemos que entender como antecedentes que van a ser válidos los mismos que señalamos para el caso particular de Italia y los mismos que mencionamos al inicio de la clase, ¿ya? Primero que todo, tenemos la caída del imperio. Cuando ocurría la Primera Guerra Mundial, en Alemania existe un imperio, pero entendemos que cuando la Primera Guerra Mundial finaliza, estos imperios van a caer, ¿cierto? Y lo que va a dar lugar, en el caso particular de Alemania, al surgimiento de una república y de una nueva constitución, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que cuando se transforma este proceso político, pasando desde un imperio a una república, es a este proceso, en medio de este proceso de formación de la república, que Alemania va a recibir todos los efectos de firmar el Tratado de Versalles. Entonces, lo que va a ocurrir es que las personas van a hacer, o al menos de la mano de Hitler y de todo lo que él señalaba, van a hacer la siguiente asociación. Cuando éramos un imperio, probablemente Alemania estaba en su momento de mayor gloria, por así decirlo. Cuando la guerra termina, ese imperio cae, se firma el Tratado de Versalles y por lo tanto cuando se imponen estas duras sanciones al Tratado de Versalles, eso va a ser en momentos en que en Alemania había una república. La pregunta de la población es ¿qué tiene de particular o qué tiene de beneficioso vivir en una república, vivir en un sistema democrático, si no se pueden resolver los problemas más urgentes derivados del Tratado de Versalles? En ese sentido, entonces, se empezó a hacer popular esta idea de no hablar del Tratado de Versalles, sino que hablar de la humillación de Versalles. Y en este sentido, si se fijan, apela a un componente que es mucho más emocional, ¿no? Nadie habla de cómo todos los países europeos se involucraron en la guerra, sino que en realidad se habla de cómo después de una guerra, nadie cuestiona los efectos nocivos del conflicto, se humilla a Alemania, se humilla en su nacionalismo, se humilla en su grandeza, porque supuestamente ellos son grandes, ¿no? Y en este sentido, entonces, se les humilla a través de un tratado que debería ser de paz, pero que no busca la paz. Ahora, la crisis de 1929 va a ser determinante en el caso particular de Alemania, justamente porque Alemania, de todos los países europeos de los que estamos hablando, Alemania era el que recibía en mayor medida créditos desde Estados Unidos para poder reconstruir su economía. Y en este sentido, entonces, lo que va a ocurrir es que cuando esos créditos se detengan, producto de la crisis, Alemania económicamente también se va a mantener en la ruina y no va a alcanzar a reconstruirse. Todo este proceso de crisis del que ya estamos hablando anteriormente va a llegar como a un proceso de culminación porque se van a dar los siguientes hitos, que son estos tres que yo acabo de destacar en la diapositiva. En 1921 Hitler va a asumir la presidencia del partido nazi, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, y en 1923, cuando el partido nazi ya es mayoría en el Congreso, entonces se va a dar un golpe de Estado por estos grupos fascistas para acabar con esta república de la que estamos hablando, ¿ya?
Y el problema es que este golpe de Estado fue un golpe de Estado fallido, por lo tanto no se logró acabar con esta república. Sin embargo, Hitler sacó algunos créditos de este proceso porque él y el conjunto de los fascistas que participaron de este golpe de Estado van a ser encarcelados por un largo periodo de tiempo, y es en ese periodo en que Hitler está en la cárcel que escribe este libro tan representativo que es Mi lucha, donde retrata, analiza y expone en definitiva todas las ideas que más tarde nosotros vamos a denominar como nazismo, ¿ya? Es aquí donde habla de la superioridad de los alemanes, de esto que denomina la raza aria, y también donde habla de la importancia que tienen los judíos en la economía y en la política alemana y por qué debería exterminárseles, ¿ya? Se declara también anticomunista, antiliberal, y por lo tanto propone como un camino alternativo entre estas dos posiciones extremas, y luego esto se empieza a difundir, o este conjunto de ideas se empieza a difundir, no solo entre quienes comparten el conjunto de ideas, sino que también en la población en general. En 1933, piensen ustedes que no es mucho tiempo desde que ha terminado la Primera Guerra Mundial, Hitler asume como canciller con mayoría en el Congreso. El Congreso decide de forma casi unánime nombrar canciller a Hitler. Y repito lo que señalaba como hace 2 diapositivas atrás, en ese órgano que es tan representativo como el Parlamento, lo que va a ocurrir en la práctica es que ese órgano tan representativo que debería ser el Parlamento asume con absoluta normalidad que el líder para Alemania tiene que ser Hitler, y entonces lo nombran canciller, que es como hoy diríamos primer ministro, ¿ya? O jefe de gobierno. Cuando Hitler llega a la máxima magistratura, por así decirlo, entonces ya tiene todo el poder necesario para poder llevar a la práctica todas estas ideas que ya había relatado en su libro, este libro del que hablamos, que es Mi lucha, ¿sí? Ahora, entre las particularidades que tiene el nazismo, vamos a hablar de 2 elementos importantes. En primer lugar, vamos a hablar del espacio vital, y en segundo lugar de la superioridad étnica, ¿ya? Cuando hablamos de espacio vital, esta era una teoría que tenía Hitler, y bueno, que en realidad había tomado de distintos libros que se había leído, y en realidad lo formuló en su cabeza de una manera bien particular, hasta que llegó a este concepto de espacio vital. ¿Qué significaba esto? Que entendiendo que la raza, hablaba del concepto de raza, que hoy sería un concepto bastante equivocado para hablar de... hoy día no utilizaríamos ese concepto. Sin embargo, en la época de la que estamos hablando, Hitler habla de esta idea de raza superior alemana y señala que Alemania es un país muy pequeño. Por lo tanto, para poder asegurar la supervivencia de esa población aria superior alemana, entonces Alemania tenía que extender su frontera. Esa extensión de fronteras pasaba por extenderlas hacia el oriente, o sea, a territorios que en esa época pertenecen o a la Unión Soviética o son países independientes, como vemos en el mapa acá. ¿Se fijan? Entonces incluía la anexión de Austria, de la República Checa, de Polonia y de países del Cáucaso, que son los que están acá, ¿verdad? Los que estoy señalando acá, y que en realidad pertenecen a la órbita de influencia de la Unión Soviética. Entonces, de alguna manera Hitler lo que señala es que, independiente de quienes vivan ahí, independiente de los recursos que tengan, lo cierto es que la supervivencia del pueblo alemán pasa por extender sus fronteras hacia otros países, hacia otras regiones, porque de alguna manera esos recursos tienen que ser consumidos por la población alemana. ¿Se fijan? Y entonces deben ser controlados por este Estado alemán. Y eso va a ser una particularidad, porque en el caso de Italia, aunque tenga una política expansionista, nunca se va a hablar del espacio vital. Mussolini lo que señala es que Italia tiene que volver a la gloria del Imperio Romano, pero nunca va a hablar de un espacio vital y nunca va a hablar de anexar territorios para salvaguardar la supervivencia del pueblo alemán, ¿ya? En segundo lugar, hablamos de la superioridad étnica, ¿ya? Y esto significa, en otras palabras, que de la misma teoría, ¿ya? Esto proviene como un poco de la biología, en que en algún minuto se señaló que existían ciertas especies, como en la naturaleza,
que eran más aptas que otras y que en consecuencia el que lograba adaptarse mejor a los distintos cambios de la naturaleza iba a poder sobrevivir. Con el tiempo lo que empezó a ocurrir es que se extrapolaron estas ideas de la biología hacia temas más sociales, lo que en algún minuto algunos señalaron como darwinismo social, y señalaban entonces que esto mismo que aplicábamos para los animales podía ser aplicable para la sociedad, y entonces teníamos razas superiores y razas inferiores, ¿ya? En el caso particular de Hitler, él utilizó esta teoría o este llamado o mal llamado darwinismo social para justificar el exterminio de la población judía. No solamente se trataba de que estos tipos o que los judíos controlaban muchos aspectos de la política y de la economía alemana, sino que además, señalaba Hitler, eran inferiores. ¿Se fijan? Y esta raza aria era superior. Por lo tanto, desde este punto de vista, lo que va a ocurrir es que estos dos conceptos van a ser como el rasgo más distintivo del nazismo alemán. Y si se fijan, lo que hace Hitler es llevar estas ideas a un proceso extremo en que no va a significar solamente el hablar de razas superiores o inferiores, sino que esto va a significar el exterminio de un grupo de la población. ¿Se fijan? Por eso cuando hay algunos teóricos que señalan que en el caso particular de Hitler es el más representativo probablemente de los totalitarismos, incluso más que Benito Mussolini en Italia. Vamos al último, que es el estalinismo soviético, ¿ya? En este caso tenemos lo siguiente. Nosotros hablamos de este tema en las clases anteriores cuando hablamos de la Revolución Rusa. Lo cierto es que tenemos que entender que cuando en 1924 Lenin muere, Stalin es quien va a asumir el poder y se va a mantener en el poder entre 1924 y 1953. Lo que va a hacer Stalin es que por un lado, va a generar una serie de cambios en términos económicos, lo que nosotros vamos a denominar el sistema o el modelo de planificación central, en donde el Estado va a dirigir todos los aspectos de la economía. Qué producir, cómo producir, cuánto producir, es lo que llamaron en esa época los planes quinquenales, o sea, lograr el desarrollo económico de la Unión Soviética y de Rusia también, de la mano de estos planes quinquenales que no solo industrializaran la Unión Soviética, sino que también los ayudara a generar la menor dependencia económica del resto de los países, sobre todo estamos pensando en el mundo capitalista, y eso va a ser de la mano del Estado, ¿ya? Pero por otro lado, también se va a generar una serie de cambios políticos, porque lo que en algún minuto fue una revolución de carácter socialista, con el tiempo se va a ir transformando, primero en la dictadura del Partido Comunista Ruso y de los respectivos partidos comunistas de las repúblicas asociadas de la Unión Soviética, y con el tiempo, en el caso particular de Rusia y de Stalin, este Partido Comunista Ruso, o Partido Comunista Soviético también, va a empezar a controlar paulatinamente todos los aspectos de la vida de las personas. Y entonces no se va a conformar solamente con censurar a los otros partidos que son opositores, sino que también va a ocurrir que al mismo tiempo se va a suprimir la libertad de prensa y muchas otras libertades. Va a empezar a ocurrir, el primer rasgo distintivo en relación a este fenómeno, es que para poder llevar a la práctica estos planes quinquenales de los que yo les hablaba y poder lograr el desarrollo económico de la Unión Soviética, muchas de las personas que trabajaban en los campos o en las industrias eran obligadas a trabajar, y todas aquellas personas que se opusieran a esas formas de trabajo establecidas por el gobierno central van a ser enviados a campos de detención, o lo que algunos también han llamado campos de concentración en Siberia, donde en definitiva no solo se van a morir de hambre y de frío, sino que en realidad van a concentrar a todos aquellos que sean adversarios al sistema impuesto por Stalin. ¿Ya? Esta cualidad particular, cuando alguien no quería entregar una parte de su producción, pensemos en los campesinos y campesinas, cuando alguien no quería entregar una parte de su producción a el Estado, por ejemplo, inmediatamente era enviado a estos campos de concentración. Algunos señalan incluso, esto no está aprobado teóricamente, pero algunos señalan que la cantidad de personas que murieron en estos campos de trabajo forzado o campos de concentración, como les llamaban algunos también, en la Unión Soviética, fueron muchos más que los judíos que murieron en los campos de concentración en Alemania, ¿ya? Sin embargo, más allá de que sea uno más u otro,
efectivamente lo que sí va a ocurrir es que si por pensar distinto o bien porque no estás de acuerdo con la política o con la forma de ejercer el poder y controlar la economía del gobierno, te mandan a un campo de trabajo forzado, los gulag, de los que habla Sebastián, la verdad es que en la práctica eso representa desde todo punto de vista una violación a las libertades fundamentales de las personas. Entonces, como yo les decía al inicio de la clase, esto no distingue color político, ¿se fijan? Porque cuando hablamos de, bueno, estamos hablando en el caso de Stalin, y Stalin hace una interpretación propia de las ideas de Marx y de las ideas de Lenin, claramente él puede señalar que lo que quiere hacer es extender el marxismo a nivel mundial, pero la verdad es que en la práctica lo que uno podía observar en la Unión Soviética era la dictadura del Partido Comunista, ¿cierto? O de los distintos partidos comunistas en estos distintos países, y también la falta absoluta de libertades. ¿Se fijan? Entonces no lo hace muy distinto por ser comunista, o en este caso por llamarse, no sé si lo era, por decirse comunista o decirse marxista, porque en la práctica esto no era muy diferente de lo que ocurría en Alemania y de lo que ocurría en Italia. ¿Se fijan? Entonces por eso incluimos también a Stalin dentro de este gran concepto que nosotros denominamos totalitarismo. ¿Se fijan? Si observan la imagen que está allá, se van a dar cuenta que tenemos... como siempre se representan la mayoría de las propagandas en la época de los totalitarismos. Tenemos siempre, como en la base de las imágenes, a un grupo de gente, que es lo que nosotros llamamos la sociedad de masas. ¿Se fijan? Y también tenemos una figura de Stalin, en este caso, que siempre va a ser el centro de la imagen. Si uno mirara esta imagen, en realidad lo que tiende a pensar es que todo el mundo apoya a Stalin. ¿Ya? Ahora, es súper fácil mostrar esta imagen al resto, a la comunidad internacional, cuando la disidencia al interior de estos países estaba absolutamente eliminada. ¿Se fijan? Por supuesto que los que quedaban no tenían otra opción más que apoyar a Stalin, apoyar sus políticas, apoyar sus planes económicos, o en definitiva lo que quedaba era ir a los campos de trabajo forzados, que en realidad no es muy distinto, como ya les decía, de lo que ocurrió en Alemania y de lo que ocurrió en Italia. ¿Ya? Si se dan cuenta entonces, cuando nosotros, haciendo una síntesis como de todo lo que hemos señalado, cuando hablamos de Hitler, hablamos de Mussolini y hablamos de Stalin, no importa si estamos hablando de Alemania, Italia o de la Unión Soviética, porque hay rasgos que se van a presentar como un factor común, como un denominador común en cada uno de estos sistemas, que van a hacer que nosotros lo podamos llamar sistemas totalitarios. Entonces, claro, tampoco, Sebastián, podríamos hablar de dictadura del proletariado, aunque Stalin utilizó mucho ese concepto. Lo que estamos haciendo es llevar a la práctica la dictadura del proletariado. Sin embargo, lo que vemos en la práctica es que no es el proletariado quien está ejerciendo el poder, sino que en realidad esto se transforma en una dictadura del Partido Comunista. ¿Ya? Y eso creo, en mi opinión, que ya tampoco es comunismo, ¿ya? Sino que en realidad es una forma totalitaria de ejercer el poder. ¿Se fijan? Podríamos asociar quizás, o en Chile, por ejemplo, se tiende mucho a asociar el fascismo con la derecha, pero en cualquier caso, sea en un extremo o el otro de la política, ustedes se dan cuenta que igualmente los podemos denominar como totalitaristas. ¿Ya? Y de una u otra forma, desde distintos lugares ideológicos y de distintos lugares políticos, igualmente van a controlar todos los aspectos de la vida de las personas. ¿Ya? Bien, lo que vamos a hacer ahora, después de toda esta larga y eterna polémica que he podido leer a lo largo de toda esta clase y de todas las opiniones, porque el surgimiento del fascismo siempre genera este tipo de discusiones, ¿se fijan? Bueno, y después de todo eso, y después de todas las lecciones que aprendimos de tolerancia e intolerancia en la clase de hoy, y de justamente cómo de la intolerancia surgen y toman fuerza todas estas ideas extremistas que nos llevan a no aprender de la historia, es que vamos a revisar un ejercicio PSU, porque en realidad es lo que nos convoca, ¿o no? Leamos el primero. Dice, en la primera mitad del siglo XX, Alemania, bajo el gobierno de Hitler, y la Unión Soviética, bajo el gobierno de Stalin, desarrollaron sistemas totalitarios de gobierno. Sin embargo, uno de los siguientes elementos diferenció a ambos sistemas. Entonces, lo que tenemos que poder hacer es distinguir uno de otro, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de las particularidades. Letra A, las bases ideológicas del modelo de sociedad. Letra B, la importancia adjudicada a las Fuerzas Armadas. Letra C, la posición central del Estado en la sociedad. Letra D, la utilización que daban a los medios de comunicación. Y letra E, el uso de la fuerza como forma de control político. Y a ver, veamos qué dice este público. El público tolerante, por supuesto, porque en esta clase no hay espacio para la intolerancia, ¿ya?
Claro, y sin copiar, efectivamente. Veamos qué dice nuestro público tolerante, el que sí tiene cabida en la clase de historia, ¿ya? En general, la letra A, y efectivamente, como ustedes lo señalan, no lo voy a marcar acá en la diapositiva, pero la letra correcta es la letra A. Si ustedes se fijan en el resto de los puntos, se van a dar cuenta que corresponden a factores que tienen en común, a elementos que son comunes a estos dos sistemas, al nazismo alemán y al estalinismo soviético. Sin embargo, cuando hablamos de las bases ideológicas, bueno, en definitiva eso es lo que generó toda la discusión y todos los dejos de intolerancia de los que estuvimos tratando en esta clase, ¿no? Por un lado, cuando hablamos del nazismo, eso lo vamos a asociar con una postura ideológica que es antiliberal y es anticomunista. Por lo tanto, va a ofrecer una posición alternativa a estas dos formas de entender la sociedad. Y en el caso particular de la Unión Soviética, más allá de que no lo haya sido en la práctica, ideológicamente se señalan como comunistas, ¿ya? Por lo tanto, desde uno y otro extremo de la política van a representar bases ideológicas diferentes, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a leer la última, la otra la voy a dejar para que ustedes la respondan, o la podemos revisar la próxima clase también, ¿ya? Porque estamos justo en el tiempo. Dice ahí, hay un texto pequeño que tenemos que leer y dice lo siguiente. Más memorable, sin embargo, fue vestir el uniforme completo y participar en el gran espectáculo que se había convertido en sinónimo del nazismo. La coreografía de vastas columnas desfilando, cientos y cientos de miles de hombres con casco en formación perfecta, como un maremoto de rostros anónimos. Para alguien que se había pasado la vida embriagado por la parafernalia del poder militar, aquello fue extenuante, pero maravilloso. Botas, casco, cuero lustroso, un potente emblema de la fuerza movilizada de las legendarias tropas de asalto. Y el título de este texto es El nazi perfecto, el descubrimiento del secreto de mi abuelo y el modo en que Hitler sedujo a una generación. ¿Ya? Y dice, el nacionalsocialismo alemán se constituyó en un movimiento capaz de atraer a través de diversas estrategias a una parte importante de la población alemana que se involucró con el movimiento, incluso en los momentos de crisis. En ese contexto, y considerando la cita anterior, es correcto afirmar que dicha adhesión fue posible por: letra A, el carácter democrático de las instituciones diseñadas para la dirigencia nazi. Letra B, el esfuerzo propagandístico y de coacción desplegado por el nacionalsocialismo. Letra C, el aprovechamiento de la falta de experiencia política del pueblo alemán. Letra D, la propuesta de inclusión social del conjunto de la población durante el Tercer Reich. Y la letra E, la atracción ejercida por el discurso nacionalista del régimen en la socialdemocracia y el socialismo. Y a ver, veamos qué dice nuestro público en la pregunta número 2. Ya, parece que estamos entre la A y la B. Les voy a señalar, para poder concluir esta clase, que la letra correcta es la letra B. ¿Ya? ¿Por qué la letra B? Porque si ustedes se fijan, lo que está haciendo es señalar o describir, el texto lo que hace es describir de qué manera el nazismo utilizaba ciertos símbolos y era como una especie de actuación, ¿ya? En que en definitiva los utilizaba como para atraer a la población. Si se fijan en el título dice, y el modo en que Hitler sedujo a una generación. ¿Ya? Entonces, esta característica tan militarizada de los nazis efectivamente genera eso, y claro, como señala Francisca, habla de una parafernalia, o sea, como una especie de montaje que se está haciendo y que en definitiva nosotros, después de haber estudiado lo que estudiamos en las diapositivas anteriores, entendemos que eso parafernálico o eso teatral en realidad significa en la práctica propaganda, como dice Constanza. ¿Se fijan? Entonces, cuando aquí dice el esfuerzo propagandístico, claro, efectivamente, a través de esa especie de montaje, lo que está ocurriendo es que está difundiendo las ideas del nacionalsocialismo, ¿ya? El nacionalsocialismo es poder, es una sociedad militarizada. Y por otro lado dice coacción, el esfuerzo de coacción desplegado por el nacionalsocialismo. Cuando hablamos de coacción, lo que estamos señalando es que se coarta de alguna manera la libertad de otros. ¿Se fijan? Entonces, claro, con estos nazis tan imponentes, en general lo único que te queda o es que lo admiras, o en definitiva, si no lo haces, al menos te sorprende y te vuelves hacia adentro guardando absoluto silencio en relación a lo que piensas sobre eso. ¿Ya? No hay ninguna imagen en la diapositiva. ¿Ya? Ya, eso entonces. En este caso, la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya?
Bueno, después de esta extensa clase, después de todo lo que discutieron ustedes, todo lo que yo leí y todos los comentarios que leímos en la clase de hoy, vamos a concluir esta clase acá y ojalá nos haya servido a todos y a todas para reflexionar en torno a no solamente el surgimiento de los totalitarismos, sino que también en relación a nuestros límites y a nuestra tolerancia en relación a las diversas ideas que pueden darse en política. Y justamente como yo lo decía unas diapositivas antes, cuando perdemos la posibilidad de dialogar y cuando perdemos la posibilidad de sentarnos a conversar con otro para poder intercambiar nuestras ideas, entonces asistimos de alguna manera a la muerte de la democracia y en definitiva entonces si no existe el diálogo y si no le damos valor a la democracia y a este diálogo, entonces eminentemente estamos generando el escenario propicio para que otra vez la historia se repita. Y yo espero que todos y todas quienes revisan esta clase también tengan la amplitud de criterio para entender que la historia no es objetiva, yo tampoco lo soy, pero que al mismo tiempo aprender de la historia puede ser un enorme ejercicio de tolerancia para todos y todas y algo que le hace tanta falta a nuestro país. Entonces, sin más ni más, les quiero dar las gracias a todos y a todas por haber participado de esta clase tan activamente y los dejo a todos y a todas invitados e invitadas para la próxima clase donde vamos a revisar el contenido de Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Que tengan una linda tarde, que tengan una mejor semana y espero que trabajen mucho en su tolerancia. Que estén muy bien, nos vemos la próxima clase.